Buenas tardes, ¿cómo están hoy? Dios quiera que todos estén bien y gracias por abrir su hogar y su corazón a esta catequesis desde casa para vuestra casa. Recordaba, utilizando esta palabra casa, recordaba unas palabras de ese pensador, cantautor argentino Facundo Cabral. Él decía: hay una forma de saber tu alma y es la misma forma de saber tu casa. Sabe tu casa, no más, y lo sabrás todo. ¿Qué quiere decir esto? Que sepas tu corazón, que conozcas tu corazón, con eso lo sabes todo. Y esta catequesis, así es una catequesis desde nuestro corazón para el corazón de todos ustedes. Y hagamos una oración, pidámosle al Señor Jesús que nos ayude a vivir según las virtudes, porque queremos, Señor Jesús, parecernos más a ti cada día. Queremos ser más como tú. Queremos ver la vida como tú y ver a los demás como tú los ves. Ayúdanos a vivir en santidad para que podamos reflejar al mundo tu amor. Amén. Y bueno, vamos a iniciar nuestro tema de hoy. ¿Cómo se llama esta catequesis, esta nueva parte de catequesis? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene anotado por ahí? Muy bien, correcto. Estamos aquí para ser santos. Esa es nuestra catequesis de hoy. Y vamos a iniciar haciendo una revisión de la tarea. Recuerde que dejamos 6 puntitos de tarea. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Cuáles son las 2 tentaciones de los laicos? ¿Qué es el mundo? Número 4. Número 5. ¿Cuál es el rostro actual del mundo? Y finalmente, ¿cuáles serán los enemigos de la santidad? Pues bien, vamos a iniciar con las primeras 2 preguntas. Número 1, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Número 2, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Recuerden que les decía yo que viendo una película mexicana, están 2 actores en un jardín y uno le dice al otro: oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? Y bien, dice el Catecismo de la Iglesia, que terminamos de revisar, el número 1818, acerca de las virtudes, dice ese número que existe un anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Entonces, la respuesta a esas 2 preguntas debe ser: ¿qué hago aquí? Ser feliz. ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Ser feliz. Esa es la respuesta. Pero luego aquí surge otra pregunta: ¿se puede ser feliz hoy? Recuerde que cuando iniciamos esta catequesis desde casa, les decíamos, recordando a Gabriel García Márquez, su novela El amor en los tiempos del cólera, y decíamos, ahora vamos a tener catequesis en tiempos del virus. Podemos preguntarnos, ¿es posible la felicidad en estos tiempos del virus, de la pandemia? Si no encontramos esa respuesta o esas 2 respuestas, estoy aquí para ser feliz, mi propósito en esta tierra es ser feliz, podríamos decir que estamos ante un existencialismo casi total. Hagamos un paréntesis. Existencialismo es una corriente filosófica que surge a mitad del siglo XX.
las terriblemente traumáticas experiencias que vivió la humanidad durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y es cuando surge esta corriente filosófica, tras esas terriblemente traumáticas experiencias que vive la humanidad. Y estos dos conflictos son calificados, fíjese, son calificados como casos extremos de la estupidez humana, o como las formas en las que la violencia humana llega a su apogeo. Entonces surgen pensadores como Albert Camus, como Jean-Paul Sartre, que se preguntaron: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué existir? ¿Por qué existir? Esta corriente filosófica discute acerca del absurdo del vivir. Apliquemos esto a nuestra situación actual y recordemos o tratemos de ver cuál sería la situación de los primeros cristianos. ¿Qué se preguntarían ellos? Fíjese, ante la situación que vivieron los primeros cristianos, ¿para qué creer en Jesús? ¿Para qué la fe? ¿Para qué tener esperanza? ¿Para qué tener caridad? ¿Para qué tener amor? Si nos están matando, si nos destrozan, si nos queman vivos, si nos arrojan a las fieras para que nos devoren. ¿Para qué? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué tanta sangre derramada? ¿Para qué? ¿Para qué creer? ¿Para qué confiar? ¿Para qué vivir? Y ahora, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estar solamente encerrados? ¿De qué me sirve tener familia, amigos, si no los puedo ver? Si no los puedo visitar. Catequesis, ¿para qué? Ni siquiera puedo ir al templo. No puedo estar en mi pequeña comunidad, no puedo ir a trabajar en mi ministerio. O como dicen algunos fatalistas, ¿para qué cuidarnos si de todos modos todos nos vamos a contagiar? Pues mire, esto significaría que somos personas sin identidad y sin dignidad. Y vamos a ver por qué. A este respecto, el documento de los laicos fieles a Cristo, o Christi Fidelis Laici, el cual vamos a anotar cuando nombremos un párrafo con dos letras mayúsculas, C y L, Christi Fidelis Laici. En la parte final del párrafo número 8, vamos a ver qué es lo que dice a este respecto. Dice: solo dentro de la iglesia, como misterio de comunión, se revela la identidad de los fieles laicos. Entonces, aquí tomamos dos palabras, las cuales vamos a revisar primero su significado: laico e identidad. Laico viene del griego laikos, que significa uno del pueblo. Y dice el Catecismo de la Iglesia, número 897, vamos a leerlo. Dice: por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso. Sabemos, sacerdotes, diáconos, obispos, religiosas y religiosos. Son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, forman el pueblo de Dios y participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar.
Y luego la otra palabra, identidad. Revisando el diccionario, identidad se define como el conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otras en su conjunto. Aprendemos pues que laico pues es una persona, un cristiano, incorporado a Cristo por el bautismo y que tiene que realizar la misión del pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Y también aprendemos que nuestra identidad es que soy un laico o un cristiano incorporado a Cristo por el bautismo y formo parte del pueblo de Dios. Sigamos leyendo el documento, párrafo número 8. Solo dentro de la iglesia, como misterio de comunión, se revela la identidad de los fieles laicos, su original dignidad. Bien, lo vamos a dejar ahí. Aquí destacamos esta palabra, dignidad, su original dignidad. ¿Qué es eso? Bien, dignidad viene del latín dignitas, grandeza. La idea de dignidad debemos de saber que el hombre, dice Génesis capítulo 1, versículo 26, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. De ahí viene, de ahí nace esa idea, ese concepto, esa realidad de la dignidad del ser humano, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y recordemos a San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Es esta realidad grandísima, dignitas, grandeza, la dignidad de la persona. Ahora, antes del cristianismo, les quiero comentar, existía un concepto similar al de dignidad, era el concepto de honor, pero este se ligaba a condiciones sociales particulares, no a todo ser humano. También les quiero comentar que la dignidad de la persona fue reconocida jurídicamente hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en su artículo primero, esta declaración invoca lo siguiente: todos los seres humanos son iguales en dignidad. Condenaba esta declaración una serie de prácticas contrarias a la dignidad de las personas, tales como la tortura, la esclavitud, las condiciones inhumanas de trabajo, la discriminación de todo tipo. Y con esto se decretó que todo ser humano, varón o mujer, niño o anciano, enfermo o sano, creyente o ateo, bueno o malo, blanco o negro, es siempre digno. Este concepto, desde luego, pues estaba afianzado desde inicios del cristianismo, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, concepto que fue fuertemente fortalecido por la teología paulina. Rescatemos algunos conceptos, algunas ideas de esta teología paulina, caídos pero rescatados por el Hijo. Hemos sido hechos hijos por el Hijo. Por la fe en Cristo somos hijos de Dios. Al ser bautizados nos revestimos de Cristo. Por eso concluye San Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, algo muy hermoso, muy interesante, versículo 28, dice: ya no hay diferencia entre quién es judío y quién es griego, entre quién es esclavo y quién hombre libre,
No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos son uno solo en Cristo Jesús. ¿Qué podemos concluir? Bueno, hagamos una conclusión de todo esto. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Respuesta: estoy aquí para ser feliz. Mi propósito en esta tierra es ser feliz. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Nada más porque quiero ser feliz o voy a ser feliz. Mire, les voy a comentar algo. Algunas veces vamos a misa a una parroquia cerca aquí de la casa, y generalmente cuando vamos nos toca algún evento en la parroquia, llámese bodas, y siempre el sacerdote les hace la misma pregunta a los novios, porque todavía no son esposos, a los novios al inicio de la misa. Les dice: ¿por qué se quieren casar? Y algunas veces pues alguno de los dos de la pareja contesta algo, a veces no contestan, pero él les insiste: no, a ver, díganme, ¿por qué se quieren casar? Y hay muchas respuestas, pero ninguna a la que él quiere que lleguen. Y él les dice: ¿saben qué? Ustedes se van a casar. Y si no, dice, están a punto, pueden pensarlo, tomar otra decisión, porque si alguien se va a casar es para ser feliz. Entonces, estamos aquí y nuestro objetivo en esta tierra, en esta vida, es ser felices. Pero otra vez, ¿pero por qué? Pues porque tenemos una identidad. Quiere decir eso que por el bautismo formo parte del pueblo de Dios, porque tengo dignidad, he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, queridas hermanas, identidad y dignidad, eso nos lleva a ser felices, porque quiere decir que sabemos quiénes somos. Identidad y dignidad significa: sé quién soy, sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos y por lo tanto sabemos hacia dónde vamos. Y lo que es más importante de todo esto, sabemos con quién vamos. Vamos caminando con Jesús hacia el Padre, con el poder de su Espíritu Santo. Acuérdense lo que dijo Jesús, Evangelio de San Juan, capítulo 14. Me voy, pero les enviaré el Paráclito, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Defensor, el Intercesor. Por eso, a veces decimos: no hay que tener miedo, no hay que estar preocupados. Y algunas personas dicen: ay, sí, qué fácil. No, no es fácil. Pero otra vez, tenemos esa identidad y esa dignidad que nos deben de llevar a ser felices. ¿Por qué? Porque no estamos solos, vamos caminando con Jesús, con la fuerza de su Espíritu, fuera miedo, fuera incertidumbre, fuera temores. Ahora, sigamos leyendo el párrafo número 8 de nuestro documento. Solo dentro de la Iglesia, como misterio de comunión, se revela la identidad de los fieles laicos, su original dignidad, y solo dentro de esta dignidad se pueden definir su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo. Aquí, si se fijaron, surgen dos nuevas palabritas: vocación y misión. ¿Y dónde se realizarán estas? En la Iglesia y en el mundo, dice el documento. ¿Qué es la misión? Vamos a revisar el Catecismo de la Iglesia, tres números, 898, 899 y 900. Dice 898: los laicos tienen como misión propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios.
A ellos de manera especial les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser, según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. Dice, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Y deben trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Bien, entonces, ¿qué concluimos de nuestra misión? Tenemos la misión de buscar el reino de Dios y estamos encargados del apostolado. El apostolado que nos viene por nuestro bautismo y nuestra confirmación y que consiste en trabajar para que el mensaje de Dios, el mensaje divino de salvación, sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Recuerde la palabra de Dios, recuerde San Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, lleguen al conocimiento de Cristo, lo conozcan, caminen con Él, sepan que van caminando con Él. Muy bien, y ahora vamos a regresar a nuestro documento. Fíjese cómo ya vimos qué estoy haciendo aquí, cuál es mi misión o cuál es el objetivo de estar aquí en esta tierra. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo de estar aquí en esta tierra? Y luego, si recuerda la tarea que dejamos, el tercer punto, ¿cuáles son las dos tentaciones de los laicos? Bueno, pues vamos a ver primero que los fieles laicos, dice el párrafo número 9, los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la iglesia. Por tanto, ellos especialmente, fíjese cómo el Papa menciona dos veces la palabra, por tanto, ellos especialmente, deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la iglesia, sino de ser iglesia. Aquí nos vamos a detener un momentito. A veces nos encontramos mucha gente que va a la iglesia. Van a misa, van a recibir algún sacramento, van a buscar algún servicio, van a la iglesia. Gente que va ocasionalmente a la hora santa, que va a algún servicio, a algún oficio de Semana Santa, los miércoles de ceniza, gente que va a la iglesia. Pero dice el Papa, los laicos con esa dignidad, con esa misión, con esa vocación que tienen, deben tener conciencia no solo de pertenecer a la iglesia, sino de ser iglesia. Recuerda lo que hemos dicho, nosotros no debemos actuar así. El hecho de ser iglesia nos debe de llevar a vivir como iglesia, a tomar esa misión de que tengo esa encomienda, ese trabajo de que el mensaje de Dios sea conocido, de llevarlo a los demás. Porque yo no solo pertenezco a la iglesia, yo soy iglesia. Es muy diferente, mis queridos hermanos, es muy diferente pertenecer a la iglesia que ser iglesia. Porque cuando tú perteneces a la iglesia, solo vas a la iglesia. Vas a recibir algo, a buscar algo, a pedir algo, a preguntar algo. Es muy diferente ir a la iglesia que ser iglesia. Y mire, a veces yo me encuentro, Monseñor me ha dicho, ¿qué le pregunta a algunas personas? Oye, no te vi tal día. Es que no me tocaba servir. ¿Sí ve? Qué diferente. Me toca servir y voy, porque yo nada más voy a la iglesia. Cuando no me toca, no voy, porque no soy iglesia. En cambio, cuando tú eres iglesia, cuando usted es iglesia, siempre está ahí, porque dice,
los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la iglesia, en la línea frontal hacia los que van caminando adelante, llevando ese mensaje. Entonces, convenía pues detenernos un momento y aclarar esto que nos dice el Papa. Tengamos una conciencia cada vez más clara de que somos iglesia, no solo vamos a la iglesia o pertenecemos a la iglesia, sino que somos iglesia. Bien, ahora ahora sí vamos a ver el número 16, el párrafo 16, que nos dice: la dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuando consideramos esa primera y fundamental vocación que el Padre dirige a todos ellos en Jesucristo por medio del Espíritu Santo. La vocación a la santidad, a la santidad. Fíjese, aquí veíamos en el número 8, solo dentro de la iglesia como misterio de comunión se revela la identidad de los fieles laicos, su original dignidad, y solo dentro de esta dignidad se puede definir su vocación y misión. Ya vimos la misión, ahora vemos la vocación. Vocación quiere decir llamado, y estamos llamados, ese llamado consiste en la santidad. Estamos llamados a ser santos, y dice: por el Padre en Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y continúa el número 16. Es urgente, hoy más que nunca, que todos los cristianos emprendan el camino acogiendo generosamente la invitación que hace el apóstol a ser santos en toda su conducta. Aquí el documento, el Papa está citando la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 15, en el que San Pedro nos dice: sean santos en toda su conducta. Es urgente, queridos hermanos, hoy más que nunca, que todos emprendamos ese camino de santidad, viviendo las virtudes, fe, esperanza y amor, y emprendamos ese camino de ser santos en toda nuestra conducta. Ahora, dice nos vamos al número 2 del documento, y dice: notemos que el camino de los fieles laicos no ha estado exento de dificultades y de peligros. Fíjese, el número 16 nos dice: es urgente, que hay un llamado, que tenemos una vocación, que es la santidad. Y dice el número 16 también que es urgente que emprendamos ese camino a la santidad. Y el número 2 nos dice: hay que notar que el camino de los fieles laicos no está exento de dificultades y de peligros. En particular, se deben recordar dos tentaciones a las que no siempre los laicos han sabido sustraerse. Entonces aquí viene el tercer punto de nuestra tarea: cuáles son las tentaciones de los laicos, y eso lo vamos a ver, si Dios nos permite, la próxima semana. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Ya vimos, repasando, qué hago aquí, cuál es mi propósito en esta tierra: ser feliz. ¿Por qué? Porque tengo una identidad y una dignidad, porque soy hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Soy un laico y tengo una misión, que es que el mensaje de salvación sea conocido por todos, que todo ser humano conozca la verdad, conozca a Cristo, y tenga una vocación, la santidad, un camino que está siempre con dificultades y en el que vamos a encontrar dos tentaciones. Pues aquí lo dejamos, como les dije. Primero Dios, si Dios nos permite vida y salud, nos veremos el próximo martes a la misma hora, y pidámosle
al Señor Jesús como momento final, que toque nuestro corazón. Digámosle: Señor Jesús, toca nuestro corazón, llega hasta nuestro corazón, para que con la intercesión de tu Madre, la siempre Virgen María, tu Madre Santísima, podamos alcanzar la santidad, esa santidad para la que tú nos has llamado. Amén.